Sin guía, una nación cae, pero en la abundancia de consejeros hay seguridad. Este es el mensaje que primero se escribió en la Torá, en Proverbios 11:14, pero en el siglo pasado, adquirió un significado diferente. Hoy en día, este versículo se ha convertido en el lema del Mossad, la agencia secreta de inteligencia de Israel. Y al igual que el Mossad mismo, este lema es el centro de los esfuerzos a largo plazo de Israel para asegurar su propia seguridad. Así que en el video de hoy, el segundo en nuestra serie sobre operativos especiales que continuará si a la gente le gusta, hablaremos sobre la misión y situación única del Mossad, la historia poco clara de la organización y algunas de las principales operaciones, ya sean éxitos o fracasos, que han dado forma a su lugar en el conocimiento público. Pero antes de comenzar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Historia. El Mossad fue fundado después de la Segunda Guerra Mundial, poco tiempo después de las primeras elecciones del moderno Estado de Israel y su aceptación en las Naciones Unidas. El Mossad siguió a una organización llamada Haganah, una fuerza militar compuesta por judíos en Palestina que defendía las comunidades judías antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, la Haganah salió a la luz. Se trasladaron al terrorismo, especialmente a través de una serie de atentados con bombas, para combatir los esfuerzos británicos de limitar la inmigración judía a Palestina. Su éxito en esto, así como su habilidad en el combate directo contra las fuerzas británicas y palestinas, le dio a la Haganah una gran influencia en las decisiones nacionales de defensa del futuro Estado de Israel. Por esta razón, la Haganah fue disuelta y algunas de sus partes se integraron al futuro ejército de Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel o Fuerzas de Defensa de Israel. De esta manera, la rama de inteligencia de la Haganah se convirtió en el Mossad junto con otras dos organizaciones, Amán y Shin Bet. Al igual que en Estados Unidos, donde el FBI se encarga de los asuntos locales, mientras que la CIA se ocupa de la inteligencia exterior, se creó el Mossad para enfocarse en la recopilación y análisis de inteligencia exterior, así como en operaciones secretas. Amán sería responsable de la inteligencia militar de Israel, mientras que Shin Bet se encarga de la seguridad interna del país. El entorno de inteligencia en el que opera el Mossad es sumamente complicado y cambia rápidamente. Estados Unidos y Europa estaban enfocados en la Guerra Fría contra la Unión Soviética y sus aliados, mientras que la situación en Medio Oriente y Asia también cambiaba rápidamente. Además, estaba la amenaza constante de los criminales de guerra nazis que huían hacia América Latina, la España fascista y Estados Unidos. Para empeorar las cosas, esto sería un entorno difícil para cualquier nueva agencia de inteligencia que intentara establecerse. Pero como el Mossad se fundó mientras todo el país de Israel también estaba haciendo lo mismo, su trabajo se volvió aún más desafiante. Bajo el primer director del Mossad, Reuven Schiller, la mayor parte del primer año de la organización se dedicó a librar batallas burocráticas. También experimentó un fracaso temprano en Medio Oriente cuando un espía poco preparado en Bagdad fue descubierto mientras intentaba abordar una serie de atentados contra objetivos judíos en Irak. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el segundo director del Mossad fuera quien realmente le diera forma a la organización. Su nombre era Isser Harel, y llevaba mucho tiempo trabajando en el establecimiento y fortalecimiento de la organización Shin Bet de Israel, responsable de la inteligencia interna dentro del país. Durante sus 11 años de liderazgo, Harel llevó al Mossad de ser una red de resistencia en tiempos de guerra a convertirse en una operación de inteligencia global eficiente y sumamente peligrosa, apoyada por genios en el campo de la inteligencia como Mark Braverman. Harel gestionó el desarrollo de una estrecha relación entre el Mossad y la CIA e integró al Mossad en las operaciones de la CIA contra la Unión Soviética. También conectó las redes regionales de inteligencia en Medio Oriente, incluyendo la red Tridente, que formó una alianza con el Mossad en la época prerrevolucionaria, Irán y Turquía. Harel también fue una figura controversial dentro de Israel, especialmente por su tendencia a recopilar información comprometedora contra varios oponentes políticos, lo que llevó a que se viera obligado a renunciar en 1963 y fuera reemplazado por un oficial veterano de inteligencia militar. Mientras Harel se enfocaba en la inteligencia humana, su sucesor, el mayor Amit, desarrolló el Mossad de una manera diferente. Utilizó la tecnología, instaló computadoras y amplió las relaciones con otros agentes de inteligencia extranjeros. Simple,
e implementó varias técnicas de gestión de inteligencia que aprendió de Estados Unidos. Pero lo importante es que Amit también mantuvo el énfasis en la inteligencia humana, visitando personalmente a los jefes de servicios de inteligencia extranjeros con frecuencia. Bajo su liderazgo, el Mossad amplió su arsenal para el espionaje, no solo en tecnología, sino también integrando muchos aspectos del arte del espionaje que antes faltaban. Modus operandi y estructura. Bajo cada uno de sus directores y administradores, el Mossad se hizo conocido como un actor poderoso en la región y en los asuntos globales. Hablaremos de algunas de las operaciones más conocidas de la agencia más adelante, pero en general, es importante observar algunas de las tácticas y métodos que el Mossad utiliza con frecuencia. Desafortunadamente, no podemos detallar mucho más la historia después de los años 80, debido a que la agencia es muy secreta, y la mayoría de su trabajo no se publica. Pero según lo que sabemos, el Mossad tiene características únicas en comparación con otras agencias de inteligencia globales. Además de recopilar inteligencia, reclutar activos y moverse en secreto como lo hacen los demás, el Mossad ha mostrado un interés particular en los asesinatos selectivos. Es difícil señalar alguna organización internacional de inteligencia que no haya sido relacionada o acusada de asesinatos secretos de vez en cuando. Pero el Mossad es especialmente conocido por esto, especialmente contra objetivos en Medio Oriente. De muchas maneras, esto refleja la naturaleza única de la misión del Mossad. A diferencia de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido, Rusia o China, Israel está geográficamente aislado en un pequeño territorio rodeado de países que rápidamente pueden convertirse en enemigos. Este tipo de territorio pequeño significa que una guerra prolongada contra un país enemigo o una insurgencia podría volverse insostenible rápidamente debido a la falta de espacio para retirarse o escapar del poder aéreo del enemigo. Por esta razón, el país ha seguido durante mucho tiempo el principio de defensa activa. Esto incluye mantener unas fuerzas de defensa de Israel grandes y bien armadas, así como la amenaza de armas nucleares no reconocidas. Y lo más importante, una agencia de inteligencia, y con la capacidad de llevar a cabo ataques preventivos contra individuos que se cree pueden representar una amenaza para la seguridad nacional. El periodista de investigación Ronen Bergman describió los protocolos de asesinato del Mossad como un proceso de varios pasos para evaluar el nivel de amenaza del objetivo y determinar si ese perfil justifica este tipo de acción. Los posibles objetivos se identifican ya sea a través de la inteligencia interna del Mossad o por recomendaciones de gobiernos aliados, y al igual que Shin Bet, Amán o las redes de espías de Israel en todo el mundo. Una vez identificado, corresponde a los agentes del Mossad evaluar si el perfil de amenaza del objetivo justifica su eliminación, si esto beneficiará a Israel y cómo se llevará a cabo la operación. En la práctica, el Mossad tiene casi un poder unilateral para decidir qué enemigo de Israel amerita ser asesinado. Esta organización responde directamente al primer ministro de Israel y presenta los hallazgos de las fuerzas de defensa de Israel directamente a él. Aunque también reciben aportes del jefe de otras agencias de inteligencia de Israel, la decisión de llevar a cabo un asesinato o cualquier operación de inteligencia exterior recae únicamente en el primer ministro. Cuando el primer ministro da luz verde, el Mossad planea el asesinato semanas o meses antes de que realmente se lleve a cabo. Su objetivo puede ser cualquier persona, desde líderes políticos, científicos o académicos, periodistas, árabes, occidentales, judíos y también muchos palestinos en Medio Oriente. La rama operativa del Mossad se llama Cesarea, que principalmente opera en países árabes usando una amplia red de espías, informantes y colaboradores. Dentro de esta rama, hay una unidad especial para asesinatos y sabotaje llamada Kidon, que proviene de la palabra hebrea para bayoneta. Al igual que otras agencias de inteligencia globales, la mayoría de los miembros de Kidon son veteranos soldados de Israel, incluyendo expertos en operaciones especiales. Cesarea y Kidon son similares a organizaciones paralelas como el Centro de Actividades Especiales de la CIA, un nombre que parece inofensivo, pero en la operación real es sumamente peligroso. El historial del Mossad en intentos de asesinatos selectivos ha llegado a miles. Es más alto que el de cualquier nación occidental. Desde después de la Segunda Guerra Mundial, el Mossad está dividido en varios departamentos. Collections se encarga de la mayoría de las operaciones encubiertas y misiones secretas, incluyendo la captación y desarrollo de fuentes. También es el que tiene la mayor cantidad de personal del Mossad en todo el mundo,
y supervisa las regiones geográficas y los equipos de oficiales y agentes del Mossad. Acción política y enlace. Se encarga de la cooperación con socios internacionales de inteligencia y mantiene líneas de comunicación con países que no tienen lazos formales con Israel. Investigación. Recopila y proporciona análisis de la información de inteligencia que llega de las 15 áreas geográficas. Además de eso, hay una subdivisión que se encarga de las armas de destrucción masiva, y el Departamento de Tecnología es responsable de todos los dispositivos, satélites y otros equipos que necesita el Mossad para ser efectivo en sus operaciones. La División de Operaciones Especiales, que incluye a Kidon y otro subgrupo llamado Metzada, lleva a cabo asesinatos, sabotajes y operaciones paramilitares. Mientras tanto, el Departamento LAP, o Departamento de Psicología Lahama, se encarga de las operaciones de guerra psicológica y propaganda. Igualmente importantes son las agencias externas y los grupos asociados del Mossad, que utilizan sus profundos lazos con la comunidad judía dentro y fuera de Israel para fortalecer el potencial del Mossad como líder en inteligencia. Por ejemplo, Libertad Adventures, un grupo de capital de riesgo, fue fundado por el Mossad en 2017 y ahora está abierto a startups que pueden presentar su tecnología para posible uso por la agencia. En el lado humano están los Sayanim, una amplia red de civiles judíos no remunerados en todo el mundo que brindan apoyo personal al Mossad debido a su lealtad a Israel, aunque no sean ciudadanos israelíes. Su papel es brindar apoyo logístico a los operativos del Mossad cuando sea posible. Por ejemplo, una persona que posee una tienda de abarrotes o una bodega puede asegurarse de que un agente encubierto del Mossad en una casa de seguridad siempre tenga suficiente comida sin necesidad de salir en público. Los Sayanim son multigeneracionales y están presentes en todo el mundo. Aunque esto se exagera mucho en varias teorías conspirativas antisemitas, cada individuo que ayuda puede ser de gran ayuda para las operaciones del Mossad mientras ahorra en el presupuesto. Los socios del Mossad incluyen a Estados Unidos, el Reino Unido y la mayoría de Europa, con una división de amigos y enemigos que generalmente sigue el perfil geopolítico de Israel. En Medio Oriente, a menudo la relación del Mossad con otros gobiernos es más profunda. En una región donde un golpe de estado de la noche a la mañana en un país puede provocar una revolución en otro, una guerra en otro y una emergencia de derechos humanos en otro país más, el Mossad ha establecido conexiones sólidas incluso con gobiernos adversarios para mantener abiertas las opciones de desescalada de tensiones y evitar una guerra total que involucre a Israel. Reclutamiento y entrenamiento. Es más simple de lo que muchos piensan. Solo necesitas visitar el sitio web del Mossad y llenar la solicitud en línea. Este camino suele llevar al solicitante a roles relacionados con tecnología, operaciones cibernéticas o administración organizacional. Para entender la estructura de reclutamiento del Mossad, es importante conocer la importancia de las fuerzas de defensa de Israel, que ordenan que todo ciudadano israelí judío o de ascendencia judía sirva al menos 2 años y 8 meses. El servicio militar obligatorio convierte a las fuerzas de defensa de Israel en una importante cantera de reclutamiento en gran parte de la sociedad israelí, sirviendo como un medio para seleccionar a los mejores en diferentes campos, incluyendo al Mossad. Como mencionamos anteriormente, un soldado exitoso de operaciones especiales puede ser reclutado por Kidon para participar en operaciones de asesinato y sabotaje, mientras que un oficial de inteligencia prometedor en las fuerzas de defensa de Israel puede convertirse en oficial de caso, o un soldado que ha aprendido a operar drones y satélites en las fuerzas de defensa de Israel también puede hacer el mismo trabajo para el Mossad en el futuro. Históricamente, el Mossad ha tenido un método de reclutamiento más personal. Prefieren las referencias para reclutar nuevo personal, donde confían en su personal actual para recomendar amigos, familiares y otros asociados de confianza. De vez en cuando, el Mossad también publica anuncios ambiguos en los clasificados de los periódicos o contacta directamente a israelíes que tienen autorización de seguridad en las fuerzas de defensa de Israel. También ha habido personas que se presentan directamente en las embajadas israelíes. Pero esto se volvió más raro con la llegada de las cámaras de video, lo que aumentó el riesgo de este método, especialmente en un entorno potencialmente hostil. Cuando un recluta es aceptado en el Mossad, tiene que entrenar para su nuevo puesto. Aunque gran parte del régimen de entrenamiento del Mossad no es conocido por el público, lo que sabemos muestra un proceso riguroso que probablemente tiene una alta tasa de fracaso. Después de establecer su candidatura,
El recluta debe pasar por varias pruebas y un análisis psicológico profundo, incluyendo un interrogatorio minucioso sobre todos los aspectos de su vida personal. Después de esto, entran en un programa de preselección con ejercicios y simulaciones de alto estrés, donde deliberadamente no se les informa si tuvieron éxito o no, y los instructores intencionalmente los hacen sentir inseguros o los ponen en situaciones difíciles durante todo el programa. Los reclutas que pueden soportar el miedo y la ansiedad del trabajo de inteligencia, que demuestran pensamiento rápido, excelentes habilidades interpersonales e integridad en el Mossad, así como la capacidad de afrontar la naturaleza solitaria del trabajo de los agentes del Mossad, son transferidos al programa de entrenamiento adecuado. A los que no pueden soportarlo, se les manda a casa. No podemos decir todo con certeza, porque sabemos muy poco sobre el programa de entrenamiento del Mossad y aún menos sobre las instrucciones particulares para un puesto en la agencia. Pero si el proceso de preselección está realmente diseñado para el fracaso y una alta tasa de deserción, es probable que el entrenamiento real sea aún más agotador. Operaciones famosas. Ahora, si intentáramos hablar de cada operación del Mossad que conocemos, nos tomaría todo el día, y eso solo sería una pequeña parte de las operaciones que se han hecho públicas. Pero podemos ver algunos de los mayores éxitos y fracasos del Mossad para darnos una idea de cuál es su estilo de operación. De todas las misiones secretas del Mossad, ninguna es tan conocida como la captura de Adolf Eichmann, un nazi que fue uno de los principales arquitectos del Holocausto, junto con Reinhard Heydrich. Después de que Eichmann escapó de un campo de detención y huyó a través de las rutas secretas nazis hacia América Latina, un grupo de sobrevivientes del Holocausto y cazadores privados de nazis lo buscaron para llevarlo ante la justicia con la ayuda del Mossad. Al igual que otros Sayonim, estos cazadores de nazis fueron fundamentales en las operaciones del Mossad. Cuando encontraron una pista que los llevó a Buenos Aires, Argentina, un equipo del Mossad bajo el mando de Malcolm Braverman continuó con la operación. Después de varias semanas de investigación, vigilancia e intentos de contactar al gobierno de Alemania para la extradición, al final, el Mossad capturó personalmente a Eichmann. Fue interrogado durante varios días en una casa de seguridad en Argentina, donde uno de los principales objetivos del Mossad era identificar al Dr. Joseph Mengele. Después, fue llevado intencionalmente de regreso a Israel en una aerolínea comercial, oculto como un paciente enfermo. Cuando Israel anunció la operación, Argentina, las Naciones Unidas, así como la CIA y otras partes interesadas en todo el mundo, se sorprendieron. Pero eso no fue un obstáculo. Al final, Eichmann fue declarado culpable de 15 cargos de crímenes contra la humanidad y otras graves violaciones, y fue ejecutado. Pero rara vez el Mossad quiere que el mundo sepa sobre sus intentos de asesinato. Por lo general, la realidad sale a la luz. Por ejemplo, veamos el caso del palestino Fadi al-Baj, un miembro del grupo militar nacionalista Hamás. En 2018, fue asesinado en una calle de Kuala Lumpur por 2 hombres en motocicleta que le dispararon y luego desaparecieron en la ciudad. Aunque Israel negó claramente cualquier implicación, surgieron alegaciones de que al-Baj trabajaba en mejorar la precisión de los cohetes que Hamás lanzaba contra objetivos israelíes. Los ataques en motocicleta se reconocen como una marca distintiva de los equipos de asesinato del Mossad, aunque claramente el Mossad diría que tiene otra opinión al respecto. Un intento de asesinato inusual acaparó los titulares por una razón diferente. En 1997 agentes del Mossad intentaron asesinar a un representante de Hamás llamado Khaled Mashal, disfrazados como turistas canadienses. Los agentes le inyectaron la toxina a Mashal a través de su oído mientras estaba en Jordania, lo que provocó una emergencia médica, pero fueron capturados rápidamente por las autoridades jordanos, y algunos quedaron atrapados en la embajada israelí, lo que provocó una crisis de rehenes. Al final, el gobierno de Jordania se vio obligado a llegar a un acuerdo con Israel. Un doctor fue enviado y administró el antídoto a Mashal, a cambio de la libertad de los agentes del Mossad. Las consecuencias de este incidente provocaron varios golpes contra el Mossad en el propio Israel, incluyendo la liberación del fundador de Hamás, el jeque Ahmed Yassin, en otra operación que quizás fue aún menos exitosa que el incidente con Mashal. Se cree que un grupo de al menos 26 agentes del Mossad estuvo involucrado en el asesinato de Mahmoud al-Mabhouh, un comandante militar de Hamás en 2010. Él fue asfixiado en una habitación de hotel en Dubái, aunque no hay evidencia directa que vincule al Mossad con el incidente. Se cree que al-Mabhouh
fue torturado e interrogado por un equipo de agentes antes de ser asesinado. La información sobre los agentes sospechosos y sus pasaportes internacionales fue publicada posteriormente. En 1954, una operación fallida mostró las primeras tácticas del Mossad. Intentaron detener a Alexander Israel, un oficial militar israelí, de vender secretos de Estado a Egipto, a través de una agente femenina del Mossad en la llamada Operación de Trampa Sexual. El mayor Israel cayó en la trampa y fue secuestrado. Pero en el viaje de regreso a Israel, sufrió una sobredosis por las dosis repetidas de sedantes. El incidente se mantuvo oculto al público durante muchas décadas. A pesar de algunos errores, hay agentes del Mossad que se destacan por su valentía e inteligencia en las operaciones. Por ejemplo, Afgan Lotz, un alemán occidental que trabajaba para el Mossad, logró infiltrarse en Egipto y reunió información detallada sobre ataques con misiles, instalaciones militares y destacados científicos alemanes de cohetes. Eli Cohen logró infiltrarse en los niveles más altos del gobierno sirio en la década de los 60, casi se convirtió en ministro de defensa en Siria, mientras trabajaba para el Mossad, y proporcionó una enorme cantidad de inteligencia antes de ser ejecutado en 1965. No hay duda de que hubo cientos, si no es que miles, de otros agentes, que también hicieron grandes contribuciones, pero Lotz y Cohen están entre los pocos nombres conocidos. Es importante recordar que estas son solo las operaciones que conocemos, excepto por algunos casos raros como el juicio de Eichmann. Por lo general, el mundo solo se entera de este tipo de operaciones de inteligencia cuando cometen errores. Sin embargo, es probable que el historial del Mossad sea mucho más largo y exitoso que cualquier cosa que esté disponible al público. Y muchos de sus mayores éxitos siguen siendo sumamente secretos. Y ese es el estilo del Mossad. Presente y futuro. Al entrar en la década de 2020, el Mossad comenzó a tener un perfil más activo que en años anteriores. Aunque sigue operando en las sombras, es cada vez más difícil ocultar la organización en la era digital. Si quiere mantener un alto nivel de reclutamiento y estar a la vanguardia en el flujo constante de información sobre sus operaciones, tendrá que mostrarse más al público que antes. Incluso su portal de solicitudes en línea y su sitio web moderno son claramente lo opuesto a su imagen tradicional y misteriosa. Con el paso del tiempo, es probable que el Mossad sea más visible para el público mientras continúa protegiendo sus operaciones, tal como lo hace la CIA de Estados Unidos. En 2018, el Mossad permitió que algunos agentes de alto rango participaran en un documental. Pero después de que se estrenó la película, muchos se quejaron por temor a que su trabajo secreto se viera afectado. Aunque no está claro si sus preocupaciones eran válidas, esto muestra el alto valor que el Mossad le da a la seguridad y la confidencialidad. A pesar de esto, los agentes del Mossad siguen ocupados buscando y eliminando a los enemigos de Israel. Por ejemplo, en octubre de 2022 Israel y algunos medios de comunicación informaron que el Mossad intentó secuestrar a 2 científicos informáticos palestinos. Uno fue capturado, pero el otro logró escapar. El capturado fue liberado posteriormente por las autoridades malasias, quienes afirmaron haber descubierto una célula del Mossad que estaba espiando en su país. En Turquía, algunos agentes sospechosos fueron identificados el pasado diciembre, quienes supuestamente estaban vigilando a los palestinos en su territorio. Puede que como respuesta a esto, el primer ministro Benjamín Netanyahu comenzó a divulgar información sobre el Mossad, incluyendo inteligencia importante que se obtuvo contra el programa nuclear iraní. Veamos hacia el futuro. El Mossad, junto con Israel, se encuentra en una encrucijada difícil, cuyo futuro depende de las políticas que el gobierno israelí decida tomar. Al momento de escribir esto, Benjamín Netanyahu y la coalición de extrema derecha parecen estar tomando medidas para cambiar la estructura de poder en Israel, lo cual probablemente tendrá un impacto en el Mossad. Asimismo, el posible fortalecimiento de las relaciones con Arabia Saudita, el aumento de la tensión con Irán debido a su programa nuclear y la siempre complicada situación en Medio Oriente, todo esto podría afectar las operaciones del Mossad. Pero lo que hará el Mossad al respecto, no lo sabremos. Y si el Mossad así lo quiere, probablemente nunca lo sabremos. Después de todo, es una organización que no quiere ser identificada, y mucho menos mostrar su trabajo interno al mundo. Solo hay una cosa segura: mientras Israel siga enfrentando desafíos geopolíticos, el Mossad también seguirá evolucionando. Mientras exista el Mossad,
Sus agentes permanecerán a la vanguardia del trabajo de inteligencia en todo el mundo, y harán todo lo posible para asegurar la continuidad y el éxito del Estado de Israel en las próximas décadas y siglos.